Vamos a comenzar nuestro estudio de este día 4 de junio. Y, bueno, permítanme poner aquí la presentación. No. Entonces, está aquí. Y bueno, voy a compartirles. Si ustedes recordarán el tema que les presenté en guardia de la vez pasada, les estoy haciendo esta propuesta de hacer una lectura del Apocalipsis de una manera en la cual les hago esta tesis, esta propuesta, obviamente, como hemos comentado reiteradamente aquí en los estudios. Nosotros aquí hacemos esta labor de análisis, pero por supuesto no es una afirmación categórica de que así es como son las cosas. Es una propuesta y la hago fundamentado en este análisis que les presento, y pues lo pongo a su consideración. Entonces, la idea es que comentaba yo con ustedes acerca de que a veces me parecía que cuando leían precisamente el Apocalipsis, pareciera que se veía como si fuese una historia lineal. Y aquí tenemos todos los capítulos del Apocalipsis, y yo les hacía la propuesta de que identifiqué que hay, digamos, como que estos 4 elementos que los separan, por así decirlo, ¿no? El primer elemento es en la parte superior, es en donde viene la introducción, la presentación al mismo libro, el cual lo abre con el apóstol que se encuentra, nos dice en dónde está, en una isla, recluido, y que se presenta nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy bonito y interesante destacar que entonces, aunque entendemos y por fe y por tradición suponemos que Jesucristo nunca escribió ningún libro, sin embargo, este que es el Apocalipsis o el libro de las revelaciones, sería para nosotros un libro que se lo dicta Jesús o nuestro Señor Jesucristo a Juan. Entonces sería, pues le podemos decir que es el libro que, aunque lo escribe Juan, se lo atribuimos a nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces es, diríamos, el libro de las revelaciones, ¿no?, de Jesús. Y entonces en esa primera parte, como verán, comienza con las cartas a las iglesias, a cada una de ellas, destacando tanto sus virtudes y las cosas que deben de aún mejorar. Después viene la descripción de un trono celestial, una corte, y luego viene la figura de que hay un libro que tiene unos sellos que nadie puede tocar hasta que se presenta el Cordero inmolado, y es él el que es capaz de abrir el libro. Y de ahí ya vienen lo que es en la presentación normal de la Biblia, vienen cómo se van abriendo cada uno de los sellos, pasan cosas en cada sello, después suceden unas trompetas, unos ángeles tocan unas trompetas, pero luego la narración se desvía un poco y habla sobre el dragón y una mujer, después las 2 bestias, y etc. Entonces yo les proponía entonces que se agrupara de esta manera. Estamos analizando todavía en esta parte lo que es los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas o las 7 copas, ¿sí? Vamos a concentrarnos entonces en esa parte porque aún no hemos acabado, ¿sale? Obviamente con los días de esta guardia o en las que me vengan, terminaré de hacer el análisis de las otras partes, porque bueno, como verán aquí estoy agrupándolas en estas 4 partes, las cuales serían las cartas a las iglesias, el trono y el libro, después los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Otra parte más es el dragón y la mujer, las 2 bestias, el juicio a Babilonia y los 144,000 sellados, la predicación del evangelio en la tierra, y luego la parte final, la cual es el actuar del verbo de Dios, el milenio y el juicio final, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Esas son, así es mi propuesta, cómo identifico cómo están estos temas en el Apocalipsis. Entonces vamos a concentrarnos todavía en este que tiene que ver con los sellos, las trompetas y las copas, porque les proponía que
Identifico que todo esto es a lo que también llamaríamos, les voy a comentar más casi al final de hoy, la grande tribulación. Todo esto, mis hermanos, es lo que representa la grande tribulación, que de hecho ha comenzado desde que Jesucristo se fue, ¿sí? Indudablemente van a haber todavía sucesos más, diríamos, impresionantes, pero mi propuesta que hago a ustedes es que la gran tribulación no es que estemos esperando que venga, es que ya empezó desde que Jesucristo se fue, porque nosotros, ¿qué podemos decir? Que no hemos sufrido mucho, pero ustedes consideran la gente como por ejemplo mi abuela o la mamá de mi abuela que les tocó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿No creen ustedes que esas personas sufrieron bastante? A nosotros no nos ha tocado ninguna guerra semejante como la que ellos vivieron. ¿Cuántos jóvenes que nunca pensaron que eran soldados fueron mandados a las guerras tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial? Si ustedes leen de estos sucesos, se enterarán de que hubo muchos jóvenes, hombres, que eran zapateros, carpinteros, jardineros, lo que fuese, pero menos soldados, y fueron enviados a la guerra, más aparte en condiciones sin entrenamiento, familias que quedaron despobladas, las pestes que ha habido desde la Edad Media, y también después la gripe española, no, o sea, es generación que ha vivido cosas espantosas, no porque nosotros no las hayamos vivido, pensemos que no ha empezado la tribulación del mundo, no, la tribulación del mundo ha empezado desde que Jesucristo se fue, solamente que es como él dice, va subiendo poco a poco de calor. Adelante, Polita o mi hermano Ricardo. Bueno, solamente quiero decir, tengo entendido que las guerras, pues no se comparan, yo creo, como las simulaciones, porque son principios de dolores, las pestes, las hambres. Entonces, pues eso tengo entendido, no sé si estoy equivocada, que ahora las simulaciones están, se puede decir que están empezando. Pues claro, que cuando esto es como el dolor de parto, cuando empiezan los dolores ya no hay marcha atrás, tiene que seguir hasta que sale el niño. Claro. Entonces, sí, sí lo entiendo. Claro, claro, sí, Marita. Bueno, no, en mi propuesta, obviamente, vuelvo a insistir, en mi propuesta, en esta tesis, yo propongo que las tribulaciones ya empezaron desde que Jesucristo se fue, les digo, porque a nosotros no nos tocó la persecución de la primera iglesia, no lo vivimos, pero toda la gente que lo vivió, hubo un grupo de personas que se llamaron los esenios. Los esenios les tocó enfrentarse a los romanos y estas personas se fueron a recluir en una meseta que está ahí por Medio Oriente y ellos quedaron atrapados. Estos hombres literalmente pelearon hasta el final porque pensaron que en ese instante para ellos se acababa el mundo y de hecho pues se acabó porque ellos no están ahorita, no están aquí en el 2021 para hablar de sus vidas. O sea, si se dan cuenta, cada generación enfrenta un reto, cada generación enfrenta una situación angustiosa y como coincido con como dice nuestra hermana Polita, son dolores que comienzan, pero todo forma de la misma gran tribulación que indudablemente va a ir creciendo en intensidad, en fuerza. Por eso llega un punto en donde dice, bueno, ¿cómo mantendrán la fe los hombres, no? Pero sabes que esta viene englobado aquí, en estas partes que Jesucristo nos las advierte. Ahora vean, vamos a leerlas. Primero, para no ocuparme en el tiempo, me hice la labor de resumirlas, cada una de las cosas que pasan en los sellos, en las copas y en las trompetas, para ir un poquito más rápido. Entonces vean, vamos a ir uno a uno, ¿sale? Dice, por ejemplo, cuando el cordero inmolado, acuérdense que en el caso de los sellos es el cordero inmolado el que abre cada uno de los sellos. Es interesante ver que esto es algo importante, que en los sellos es el cordero que representa a Jesucristo, que es el que desata los sellos. Es como si dijésemos que Él es el que autoriza que los sucesos que en los sellos se narran puedan acontecer. En cambio, en las trompetas son ángeles los que tocan las trompetas. Y en el caso de las copas,
la copa representa la ira de Dios y se identifican como plagas. Es muy interesante destacar que en las copas es la ira de Dios y se identifican como plagas. Y eso es algo interesante, mis hermanos, porque ¿se acuerdan ustedes en dónde otro momento en la historia de los escritos bíblicos se nos habla de plagas? A ver, díganme. ¿A quién le mandaron plagas? En Éxodo. De Egipto. Exactamente. Y aquí es interesante ver que también en esta parte, cuando se habla de la ira de Dios y de estas copas, esas plagas, díganme, van dirigidas ¿a quién? ¿A quién creen que vayan dirigidas las plagas? ¿Van dirigidas a la iglesia de Dios? ¿Va dirigida a los santos? No. Correcto. ¿A quién van dirigidas? A los que no creyeron, a los que hicieron duro su corazón. ¿Se acuerdan que de qué decía Jehová que iba a hacer? ¿Por qué mandaba las plagas a Egipto? Al faraón. ¿Por qué las mandaba? Porque no dejaban salir a su pueblo. No, pero yo, pueblo, ¿Qué más? yo creo que era para demostrar la dureza del corazón, más que nada, porque dice, las primeras plagas dice, y el faraón endureció su corazón, y luego dice, y Dios endureció el corazón de faraón. Ajá. O sea, para ver esa parte, ¿no? Hasta dónde nosotros lo hacemos y en dónde Dios lo hizo. Bueno, pues fíjense que es muy interesante y cuando lean el capítulo completo de las copas de la ira de Dios, también dice que los hombres a quienes llegan estas plagas se endurecen, blasfeman más y no se arrepienten. Y entonces es increíble ver esta similitud entre ellos y esa parte del faraón en Egipto. ¿Sí? Y dice, y esos que reciben el sello de la bestia y no se arrepienten y se quejan, pero ahí, ¿no? ¿Me entienden? Entonces es interesante ver que en esta parte de la narración de las copas son plagas. Entonces vamos a ver, miren. Entonces, en el sello, dice, el primer sello, ahí vienen los capítulos, pero ahorita para ir rápido me voy a ir por copa, sello y trompeta. Dice así, el primer sello que abre el cordero, vemos que sale el caballo blanco y sale a vencer. En la primer trompeta, cuando el ángel la toca, cae granizo, fuego y sangre y se quema la tercera parte de los árboles y de la hierba. Y cuando se derrama la primera copa, salen 7 ángeles con plagas postreras. Pero aquí nos habla de que también en la visión se ven a unos vestidos de blanco. Y fíjense que es bien interesante que dice, han vencido a la bestia y a su marca. Repito, cuando se derrama la primera copa, que es la ira de Dios, que salen estos ángeles para derramarlas, dice ahí que se ven a unos que están vestidos de blanco y que han vencido a la bestia, ¿sí? Y esa es la primera copa. Después nos vamos al segundo sello. Dice, el segundo jinete, cuando se abre el segundo sello, que lo abre el cordero, sale un jinete bermejo, que es el que quita la paz, o sea que hay guerra, y tiene una gran espada. La segunda trompeta, la toca el ángel, cae al mar y muere la tercera parte de los peces y las naves, o sea, los barcos son destruidos. Y en la segunda copa hay una úlcera maligna que cae en los adoradores de la bestia y que tienen su marca, y el mar se hace sangre y mueren los peces. Después nos vamos al tercer sello. Viene un caballo negro con una balanza, y ahí pues entendemos, hemos comentado que tiene que ver cómo se adultera el precio de las cosas, y bueno, todo sube de precio. La tercera trompeta, el ángel la toca y cae una estrella que se llama ajenjo, y los ríos y las fuentes de agua se contaminan y mueren muchos hombres. En la tercera copa, el ángel derrama la copa en ríos, fuentes de aguas y se hacen sangre. Y dice el capítulo que es justo, que justo eres tú, Dios, que das a beber
a la humanidad también sangre, así como ellos han derramado la sangre de tus santos. Eso es en la tercera copa. Vámonos al cuarto sello. El cuarto es el jinete amarillo, que representa la muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le sigue y mata a muchas personas. La cuarta trompeta, el ángel la toca y se hiere la tercera parte del sol y la luna y las estrellas, y por lo tanto no hay luz en el día. En cuanto a la cuarta copa, se derrama y el sol y da un extremo calor, el sol se vuelve muy caliente y los hombres, sin embargo, no se arrepienten y blasfeman a pesar del gran calor. Vámonos ahora al quinto sello. En el quinto sello se abre y se ve en esta visión a una gran muchedumbre vestida de blanco que le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Y él les dice: el Señor, descansen hasta que se complete el número de los escogidos. En cuanto al la quinta trompeta, el ángel la toca y cae una estrella, se abre el abismo y salen unas langostas que empiezan a lastimar a los hombres, pero cuando los hombres intentan morir para hallar descanso, no pueden morir. Por eso dice ahí que la muerte huye de los hombres. No es por nada, pero aquí nuestro hermano Juan me decía que... Pues yo se los voy a decir porque así me lo dijo Juan. Y a mí me gustaba cómo platicaba yo con él. Me decía: mira, mano, aquí se ve como si hablara de zombies. Porque gente que quiere morir y no puede morir. Y yo dije: ay, mamacita. Pues yo nada más así me dijo, ¿eh? Y luego vámonos a la quinta copa. Dice: se derrama la copa, fíjense, aquí esta copa, que es el aire de Dios, se derrama en el altar de la bestia, y el reino de la bestia se hace tinieblas, y a sus adoradores de este reino les aparecen úlceras y un gran dolor. Sin embargo, no se arrepienten de sus actos. Vámonos al sexto sello. Cuando el sexto sello se abre, hay un gran terremoto, como nunca jamás ha habido. La luna se pone roja, el sol se pone negro y las estrellas del firmamento caen, y todos los poderosos de la tierra tienen miedo. También se señalan a los 144,000 sellados de Israel, ¿sí? Los ángeles los sellan antes de ir a dañar a los árboles. Y también nuevamente vemos a la gran multitud vestida de ropas blancas, todos alabando a Dios. Esa es la visión del sexto sello. En el sexta trompeta se desatan 4 ángeles para matar a tercera parte de los hombres. También un ángel que separa entre un pie lo tiene en el mar y otro pie lo tiene en la tierra, y le dice al apóstol que se coma el librito, y el apóstol se lo come y dice que primero en el paladar es dulce, pero en el vientre sabe amargo. Y por último, le dice que mida al templo, y se narra en este capítulo la obra de los 2 testigos y cómo pelean y combaten contra la bestia, y después, aunque son muertos, luego son resucitados, y eso es el segundo ay. En cuanto a la sexta copa, se derrama sobre el río Éufrates, el cual se seca, y eso le permite, dice ahí, la entrada de los reyes de Oriente. Entran unos reyes para combatir contra la bestia, el falso profeta y el dragón. Pero de estos 3, continúan la sexta copa, salen 3 espíritus en formas de ranas para engañar a las naciones y congregarlas para una gran batalla, a la cual se llama el Armagedón. ¿Sí? Es muy interesante ver esta batalla, que más adelante la describe con más detalle, la batalla del Armagedón. Y concluimos ahora sí con el séptimo sello, que dice: en el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. En la séptima trompeta se proclama la soberanía de Dios y su Cristo. Y en la séptima copa simplemente el ángel dice: hecho está. Y hay relámpagos, truenos y un terremoto como jamás ha habido en la historia del cielo. Cae granizo del tamaño de un talento y los hombres blasfeman. Entonces, miren, mis hermanos, no es tanto como afirmar
que el primer sello pasa justamente cuando pasa la primer trompeta y la primer copa, no necesariamente así, yo no lo veo así que pasen de manera simultánea. Ahorita sí los leí uno a uno a uno, ¿no? Primer sello, primer trompeta, primer copa, los leímos así para ver qué decían. Pero lo que aquí puedo yo observar y que es el análisis que expongo a ustedes es que sí siento que hay una coherencia en la narración, como bien mencionaba nuestra hermana Polita, como me lo comentó, dice, una vez que empiezan los partos de dolor, ya no se paran y van en aumento, en aumento, en aumento, y ustedes si se dan cuenta, podemos ver que tanto en los sellos, en las trompetas y en las copas, todo va en aumento. Eso es lo que puedo encontrar que tienen de similares. Las tres cosas van en aumento. Ahora, ¿qué los diferencia cada uno de ellos? Por ejemplo, en el caso de los sellos, indudablemente lo importante es que es el Cordero el que abre los sellos. Y me parece que en esta parte del mensaje nos está hablando Jesucristo para que nosotros tengamos la confianza, sobre todo cuando nos habla de la gran muchedumbre, porque nos habla de los 4 jinetes, nos habla de la muchedumbre vestida de blanco, nos habla de los 144,000 sellados y sobre todo, repito, de la gran muchedumbre. Entonces creo que aquí el mensaje es que nosotros tengamos esta confianza y esta grande fe de que estamos ahí, mis hermanos, de que cualquier hombre y mujer que pelea por la justicia, por el amor, por la misericordia, por mantener el evangelio vivo, por la libertad del libre albedrío, de la decisión, que es la plenitud que nos da Jehová, la plenitud que nos concedió y que no debemos vender, que no debemos conceder, que no debemos regalar como si fuera un plato de lentejas ante nadie y ante nada, porque eso es lo que hacemos. Nosotros no defendemos a Dios, nosotros defendemos los ideales que Dios nos ha enseñado para que Él pueda presumirnos, así como lo hizo con Job, así como dijo, he aquí este hombre que me es fiel. ¿Cómo que él era fiel si Job ni siquiera lo conocía? Y sin embargo, nuestro Señor lo presumía, porque vemos en esa narración que tiene en esa parte del libro de Job que Satanás le dice, pues claro que te sirve. Yo siempre, si han identificado en el libro de Job cómo es que Job servía a Dios, muchos me dicen, porque luego es lo primero que viene en la narración, que hacía Job oración todos los días y un sacrificio en favor de él y de sus hijos. Pero eso no es el servicio que hacía Job realmente para Dios. Sacrificar animales para Dios, para pedirle cosas, permítanme, pero no sé qué opinan ustedes, pero cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede sacrificar animales para pedirle a Dios cosas. Pero lo que distingue a Job tiene en el mismo libro más adelante, porque él dice que él hacía obras de caridad con la gente pobre, que él asistía a gente enferma, que él ayudaba a la gente que tenía necesidad. ¿Sí me entienden? O sea, eso es lo que complementa a Job. Era justo con sus trabajadores, era justo con sus hijos, pero también era justo con el mundo que le rodeaba. Por eso Dios estaba contento con él. Claro, cuando hacía sus sacrificios, pues el sacrificio, ¿qué dice? No quiero sacrificios, ¿qué quiero? ¿Cómo dice? Obediencia. Sacrificios no quiero. ¿Quiero qué? Obediencia. Exactamente. Obediencia. Pero ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Razonada. ¿Vale? Razonada. Pero ¿obediencia hacia qué? Su palabra. Ajá, ¿y qué es su palabra? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, sus mandamientos. A los principios que todo hombre tiene la justicia para sí, para los demás. ¿Mande? A los principios ético-morales que todo hombre siente que tiene para él y que por supuesto debe ser para los demás. Claro. ¿Cómo dice Jehová? Pon a tu derecha la justicia, pon a tu izquierda la verdad, pon en el centro tu misericordia, ¿no?
¿Cuáles son tus armas, tus virtudes? La justicia, la misericordia, la verdad, la honestidad, la paciencia, la templanza, el afecto fraternal, la tolerancia. Eso es a lo que sirve, eso es a lo que defiendes, eso es a lo que haces realidad. Eso es lo que llenaba a Job de gracia. No que hiciera sacrificios todos los días. Los sacrificios eran aceptados por las obras que lo respaldaban. Porque ¿cómo enseña Jesucristo de la persona que va al altar y que dice, yo aquí traigo mucho dinero y de lo que tengo de abundancia te pongo? Y llega otra persona que tiene muy poquito y dice, Señor, no soy digno de estar ni siquiera aquí, pero esto poquito que traigo lo traigo. Y dijo Jesús a sus apóstoles, ¿quién dio más en el altar? ¿Quién creen que? El que tenía poco y dio todo. Exactamente. Y el que tenía ese corazón contrito. ¿Sí? Entonces, vean aquí entonces que eso viene en los sellos. Esa es la parte que yo veo que en los sellos intenta resaltar Jesús para que tengamos esa confianza, esa certidumbre de que esta batalla se gana. No importa qué tan terrible veamos las situaciones, la batalla se gana. Solamente hay que defender estos principios y mantenerlos en nosotros, porque es lo que van a intentar quitarnos. Es lo que realmente debemos pelear para que no nos los quiten. Y no te lo pueden quitar si tú no quieres. Esa es la parte también bonita del mensaje. Nadie te la puede quitar si tú no lo entregas. Así como, ¿se acuerdan cómo nos dijo nuestro hermano Pablo en su estudio? Que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Se acuerdan? Que nos lo dijo el miércoles. Pues aquí también podemos decir lo mismo. Nadie nos puede quitar el sello de Dios. Solamente que tú lo entregas. Que te quede claro. Nadie te lo puede quitar. Ahorita hay una película ahí que anda ahí ahorita que se estrenó que dice, el diablo me obligó a hacerlo. No hay cosa más tonta que pueda alguien decir que no se puede, no te pueden obligar. Me decía una persona, manito, no me quiero vacunar porque no vaya a ser el sello de la bestia. Tranquilo, el sello de la bestia no te lo pueden poner sin que te des cuenta. Así no funciona, eso ya lo hablaré en otro estudio. ¿Sí? Porque también el sello de Dios no te lo pueden poner si no lo pides. No se puede. Ninguno de los dos sellos te los pueden poner a fuerza. Tú lo tienes que querer tener. O el sello de Dios o el otro. Entonces no van a llegar en la noche y te lo van a poner y, ya me lo pusieron. No, señor, así no funciona. Entonces, esa es mi propuesta del análisis de los sellos. Ahora, en las trompetas, ¿qué vemos en las trompetas? En las trompetas vemos, yo aquí detecto que se ve, voy a ponerlo acá en grande otra vez. En las trompetas veo, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con el padecimiento del mundo, o sea, de lo de la parte natural. Vemos que se afectan los árboles, la hierba, el mar, los peces, que las aguas se contaminan, habla de que se afecta el sol y las estrellas, habla de estas langostas que lastiman a los hombres y que los lastiman de una enfermedad, morir y no pueden. Nuevamente habla de que mueren más personas, o sea, vemos que aquí observo que se ve esta parte pues ahora sí que del daño de la naturaleza y de la reacción de la naturaleza hacia los actos del hombre. Esto me hace acordar mucho de las bestias que vio Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel ve 4 bestias? Y sobre todo la última bestia que es terrible y espantosa, que todo lo que pasa lo destruye. Hoy estaba viendo yo un video de un doctor que me gusta ver que habla sobre nutrición, porque estoy tratando siempre de estar al pendiente de cómo comer mejor, y él decía que tenemos una deficiencia del magnesio. El magnesio es un elemento, un metal que necesitamos para que funcionemos bien. Si no tenemos las condiciones óptimas de magnesio,
pues luego por eso nos enfermamos de la cabeza. Hay problemas que pueden degenerar en depresión. Y entonces dice él, ¿y cuál es una de las causas del problema de la falta de magnesio? Dice, pues es que con tanto esfuerzo industrial en producir alimentos de manera tan grande, ya la tierra no tiene magnesio. Porque de ahí viene. Está toda pobre la tierra, toda papucha, toda desnutrida. Y entonces se supone que con que comiésemos natural, de ahí tendría que venir. Pero cierto es que el alimento, entre más procesado esté, más pobre de nutrientes está. Sabe más rico, pero no tiene ningún nutriente. Y entonces él dice que, al menos en los estudios que se ven en Estados Unidos, creo que sí dijo 2/3 partes de la población de Estados Unidos, por poner un ejemplo, tienen deficiencia de magnesio. Y entonces se debe al consumo que dan alimentos procesados. Ya sabes cuáles son, no tengo que repetirlos. Sabritas, Bimbo, bla, bla, bla. Refrescos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar cada vez más débiles, cada vez más nerviosos, espantados de todo porque no tenemos los nutrientes necesarios que nos mantienen como Dios quiere que estemos? Y entonces aquí, por eso veo que en las trompetas, ¿no? Detecto que se ve este daño que se da al mundo, a los ríos, a los mares, a los peces, a la misma humanidad, como consecuencia de esta industrialización que hemos venido haciendo con el paso de los siglos y que bien sabemos que no van a parar, no van a parar. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? No. Veo aquí, les hago esta propuesta de cómo se detecta esto. Y algo muy interesante, pero eso obviamente en un siguiente estudio lo tengo que ampliar, el actuar de los dos testigos que están en la sexta trompeta. Fíjense que aquí es donde se habla de estos testigos. Y repito, tengo que hablarlos en otro estudio para ampliar, pero ahí están, fíjense, en la sexta trompeta. Y cuando me voy a las copas, que son, como les decía yo, plagas, directamente plagas, ahí atacan las plagas definitivamente a los hombres pecadores. Las plagas están dirigidas a los hombres pecadores porque es la ira de Dios. Estas plagas, aunque nosotros las observamos, la iglesia las observa, pero no van dirigidas a la iglesia. Por eso dice, comienza con la primera copa diciendo que primero se observa a los que están vestidos de blanco, que nos recuerda a la gran muchedumbre también, que yo podría proponer que es la misma, y se declara que estos que están vestidos de blancos han vencido a la bestia. Y fíjense, no quiere decir que ya ha acabado, sino mi propuesta de estudio, de análisis, es que si se menciona esto es porque quiere decir que lo que vas a leer a continuación de las copas de la ira de Dios no va dirigida a los que están vestidos de blanco. Y aunque están aquí, pero ellos ya están vestidos de blanco, por lo tanto estas copas no las beben ellos, no va dirigida a ellos. Y en este análisis, esta tesis la propongo porque veo que efectivamente a partir de la segunda copa en adelante, dice que es una úlcera que se les da a los que tienen la marca de la bestia. La tercera, se derraman los ríos y que estos ríos que se hacen sangre, dice ahí el ángel, comienza a beber a estos hombres sangre, así como ellos derramaron la sangre de tus santos. Y pues bueno, la iglesia no ha derramado la sangre de los santos, son los otros hombres. Vemos cómo en las siguientes copas, aunque aumenta el calor, aunque aumenta las tinieblas, aunque todo eso sucede, los hombres siguen blasfemando. Y aquí un punto importante que también hay que aclarar y aumentar en otro estudio es el Armagedón. ¿Qué es la batalla del Armagedón? Aquí les puedo adelantar que esta batalla del Armagedón, mis hermanos, tiene que ver con, de acuerdo a mi estudio, y obviamente, repito, es una tesis, tiene que ver con después del milenio, ¿sí? Cuando vemos que Satanás es atado durante 1000 años, pero después, dice hasta esa parte del Apocalipsis, que lo vuelven a desatar,
y él junta a las naciones para una batalla final tratando de invadir la santa ciudad. Ahora, entonces, otra cosa que quiero destacar en estas... Adelante, Polita. Que sí, efectivamente, así es lo que estás diciendo. Y ya te entendí lo anterior. Cada generación, se puede decir, que tiene su tribulación, como nosotros. Eso ya empezó, efectivamente. Y ahorita estamos en otra generación. Nosotros no tuvimos el privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles. Pero ellos no tuvieron el privilegio de ver todo lo que estamos viendo nosotros, que es lo que nos corresponde. Y lo que estás diciendo bueno, que el Señor va a poner sus pies en el monte de Sión del Armagedón, y ahí es donde viene Él ya y pone sus pies en la tierra, y es cuando va a venir con todo su ejército, y es cuando se arma que ya se levantan a Satanás. Efectivamente, claro. Así es. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, así es, Marita. Y repito, esa parte la tengo que ampliar, porque ahorita nada más nos concentramos en los sellos, trompetas y copas, pero es destacable ver cómo esos puntos son relevantes en cada uno de esos, ya sea en el sello o en la trompeta o en las plagas. Y bueno, después en el caso de las plagas, o sea, las copas, concluye con la última copa que se derrama que dice hecho está, ¿sí? Y luego viene el terremoto más grande que jamás ha habido en el planeta, que arrasa con todas las ciudades y se acaba todo. Ahora, algo que también quiero destacar para el día de hoy es que vean cómo tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero eso también me hizo recordar cómo Dios nos habla que en 7 días hizo al mundo. Y también cuando se habla de los 2 testigos, no sé si sepan, pero yo estoy casi seguro que algunos sí ya lo saben, nuestro Señor Jesucristo predicó 3 años y medio. Y en la profecía dice que los 2 testigos deberán predicar 3 años y medio. Y cuando ustedes suman esos 3 años y medio por 2, les da 7. Entonces vean cómo aquí vemos que, no sé si decirlo así, sea como una confirmación de los sucesos que deben de acontecer en ese creciendo, ¿no? En ese, no sé cómo decirlo, como en la música dicen crescendo, ¿no? Que va subiendo, que va creciendo, y vemos cómo nuestro Señor tiene, no sé, es como una forma pues ya perfecta que tiene Él en hacer las cosas, ¿no? Y ahí está, vemos cómo se repite el gran poder del Señor. Y ahora, otra cosa más, eso lo veremos para el siguiente estudio. Cuando ustedes se van a los evangelios, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesucristo habla del fin del mundo. Y vamos a ver cómo se relaciona lo que Jesucristo dice en estos 3 capítulos de los evangelios con los sellos, las trompetas y las copas. Porque entonces yo les diría que lo que dice Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 es lo mismo, mis hermanos. Nos está hablando de la grande tribulación y nos está refiriendo a lo que años después Juan en el libro de Revelaciones. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 hacen referencia a los sellos, las trompetas y las copas. Y eso me hace recordar que Jesús siempre decía que debe haber el testimonio de más de uno, que debe haber el testimonio de más de uno para que sea verdad. Y entonces aquí yo veo que se comprueba a través de los evangelios y los textos. Hay más de un testimonio, porque lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas, y luego lo narra el apóstol Juan en el Apocalipsis. Y veo que entonces todo coincide. Adelante, Polita. Y también lo vemos en los profetas menores, en Amós, en Joel y en Zacarías. Ahí está muy explícito el final. Ok, los voy a agregar. Los voy a agregar entonces también.
no se había considerado, pero ahí está, ¿no? Y entonces vemos que son muchos testimonios y como bien mencionaba nuestra hermana Polita, ¿de qué gran ayuda son? Bueno, la gran ayuda es esta, que podamos tener esta gran certidumbre de, pues yo realmente no entiendo, bueno, yo voy a hablar ahorita ya muy particular, yo Saúl Andrade, y con todo respeto a quien piense diferente, ¿no? Pero yo digo, no necesito saber la fecha exacta de algo. Yo siento que no necesito saber la fecha exacta de una catástrofe, como en las películas ponen que les encanta de que ya soñó que viene el terremoto, ya soñó. ¿Para qué? Si aquí Jesús te está diciendo el plan general, te está diciendo hacia dónde va la carretera. Tú sabes que vas en el camión y que vas en esta carretera. Y el punto es, no tengas miedo. Vienen las curvas. Cuando sientas la curva, nada más agárrate. Pero no te bajes del camión. Porque si te bajas del camión, te quedas afuera. Entonces, También Jesús lo dijo. ¿eh? También Jesús lo dijo cuando le dice, ¿para qué quieren saber los tiempos? ¿Saben cuándo viene la siega? ¿Saben cuándo vienen las lluvias? No, también lo hizo. Y ustedes han sido testigos. Yo aquí en Veracruz hace algunos años hubo una persona que aseguraba que el fin del mundo era tal día. Le dio fecha y hora y provocó que mucha gente vendiera sus casas y renunciara a sus trabajos y se fueran allá, a donde él les decía que tenían que ir. Y oh sorpresa, llegó el día, llegó la hora exacta y aquí estamos, 4 de junio de 2021, 6 años después. Vivitos y coleando, todavía, con problemas de todos lados, ¿no? Y así ha habido infinidad de veces de hombres y mujeres que se han aprovechado de la buena voluntad de otras personas en engañarles y decirles, se va a acabar mañana, se va a acabar el año que viene. Y ya pasó. Es más, sé que hay una congregación por ahí, congregaciones que dicen que el rapto de la iglesia ya pasó. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo va a ser que el rapto ya pasó? Si, bueno, lo vamos a leer más adelante aquí mismo, ¿no? Si es muy claro que dice que cuando Jesucristo viene por su iglesia, todo el mundo lo ve. Es un evento que no es que, oye, ¿te enteraste, Yoyis? Ya vino Jesús allá en Jamapa. ¿Te enteraste? Allá se llegó a los que estaban en Jamapa. ¿Lo viste? No, pues nadie lo vio. No le interesó ni a TV Azteca ni a Televisa, ni a YouTube. Oye, en YouTube veo videos de perros y gatos haciendo graciosadas y voy a creer que ninguno transmite que cuando vino Jesús. Como que, digo, me parece muy poco probable que pueda alguien afirmar y decir, ya vino el rapto, porque así le dicen, el rapto de la iglesia ya pasó. Y pasó en 1983 y no sé qué. Y espérame, pero pues es que no dice así. Y dice ahí, todo ojo lo verá y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Pues yo no he visto que mi presidente se lamente de nada. Ni Biden, ni Rasputin, no se llama Rasputin, perdón, es Putin de Rusia, perdón, ya estoy inventando yo. Estoy reviviendo un hombre que ya tiene siglos. Bien, mis hermanos, pues voy a este análisis, continuamos el domingo. Que Jehová les bendiga y les guarde.